WhatsApp de nuestra comunidad. Estuvimos conversando ayer y lancé una pregunta que era: ¿qué buscamos cuando buscamos esperanza? ¿Sí? Y en las respuestas que encontramos en el grupo, una de las personas dijo: bueno, yo con la esperanza busco ser una mejor persona, lo que quiere decir también ser un mejor cristiano. Busco mejorar, busco que la esperanza me abra un espacio de humanización, una humanización que nos hace cada vez más parecidos a Jesucristo. Otra persona respondió: bueno, yo en la esperanza busco sacar fuerzas de donde no tengo, porque hay veces que hay cosas que me toca enfrentar que me son muy difíciles. Y suelo pensar que no tengo la fortaleza necesaria como para enfrentar esas cosas y superarlas. ¿Alguien de ustedes me quiere comentar cuando busca esperanza qué busca? O si lo quieren pensar, yo pensé en una para mí, mientras ustedes tratan de encontrar la suya. Con la esperanza espero que haya un horizonte donde yo no lo veo. A mí a veces las cosas me parece que se clausuran delante mío, como que está cerrado, hay una pared, hay una puerta que no puedo flanquear, hay un obstáculo que no me deja ver para más adelante. Y con la esperanza lo que busco es poder tener una visión en donde el horizonte se abra, en donde pueda haber algo más allá de esto que me atrapa, que me clausura, que me contiene. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes me quiere decir qué busca cuando busca esperanza? Y yo busco, por ejemplo, que las cosas que estoy haciendo puedan terminar o no terminar. Bien, bien. ¿La esperanza te ayuda? Estoy estudiando y espero terminar. Bien. Espero necesitas que se sientan realizados, que sigan haciendo. Bien. Esa es la esperanza. Bien. La esperanza que te ayuda a concluir procesos. La esperanza que te ayuda a llegar a tus objetivos o tus fines. Bueno, mantengamos todo esto en mente porque el pasaje que vamos a trabajar hoy, Domingo de Trinidad, tiene que ver con esto, tiene que ver con la esperanza, ¿sí? Voy a leerlo para ustedes, Romanos 5, versículos 1 al 5. Así dice la palabra de Dios. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando alguien comienza un discurso o una parte, una conversación con nosotros diciéndonos en consecuencia o por esto o así que, lo que nos va a decir tiene que ver con lo que habló antes, ¿sí? ¿En consecuencia de qué? Si no hubo nada antes, no hay ninguna consecuencia. Por lo tanto, ¿de qué? Si no hubo nada antes, no hay ningún por lo tanto. Este capítulo de Romanos empieza con este por lo tanto, por eso, en consecuencia, y eso hace que nosotros entendamos que este capítulo 5 se encuentra
muy conectado con el capítulo 4, con lo que se trabajó antes. ¿Y qué se trabajó antes? Bueno, 4 líneas. La fe en Dios, las promesas de Dios, la esperanza en Dios y la justificación en Dios. Estas son las 4 cosas que trabaja Romanos 4. La fe en Dios, las promesas de Dios, la esperanza en Dios y la justificación en Dios. Estos son temas un poquito medios teológicos, ¿qué será justificación? ¿Qué será promesa? Bueno, algo de esto va a trabajar el texto hoy. Entonces, lo primero que el pasaje nos muestra es esta presencia de una parte más teológica, conceptual, y otra parte bien práctica en este pasaje, ¿sí? Pero va a empezar un poco por la teoría, pero esa teoría después la va a bajar a cosas muy concretas, ¿sí? En el versículo 1 va a decir que por la fe, porque al creer en Jesús, somos justificados. Ahí empezó la teología, ahí empezaron los conceptos. ¿Qué es esto de ser justificados? Bueno, voy a tratar de ejemplificarlo. Vamos a hacer una representación ahora. Supongamos que yo soy Dios, supongamos que estos anteojos son Jesús, supongamos, y supongamos que este vaso, que ¿de qué color es? Blanco, somos nosotros. ¿Está claro? Supongamos que yo soy Dios, que Jesús es un anteojo, o el anteojo de Dios, y que estos somos nosotros. Entonces, Dios cuando nos ve a nosotros, a través del lente de Jesús, dice, Armando es un vaso celeste, y los que son celestes, no porque sean de Belgrano, pero los que son celestes, son hijos de Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Pero en realidad nosotros no somos celestes. ¿Qué color es el vaso? Blanco. Pero ¿qué pasa? El lente, Jesús, es el que le dice a Dios, mirá, esta persona tiene fe en mí. Esta persona cree en mí. Por lo tanto, esta persona está justificada. Esta persona está en paz con vos. Entonces, lo que hace que Dios nos vea como justos es que Dios nos mira a través de Jesucristo. Y por eso nos ve celestes, por eso nos ve justos, a pesar de que no somos celestes porque somos blancos y no somos justos porque somos pecadores. Por lo tanto, ninguno de nosotros es justo. Dios nos ve como justos a través de Jesús y de la justicia de Jesús. Así que esto es ser justificados, que Dios nos mire a través de Jesús y nos quiera, nos ame y nos vea como personas reconciliadas con Él, personas en una buena relación con Él, ¿sí? Muy bien, la segunda cosa que dice que como somos justificados es que tenemos paz con Dios. Claro, otra vez, el pecado genera una enemistad entre la persona y Dios. Vuelvo a la representación. Si esta es la persona y yo represento a Dios, hay una enemistad por el pecado. Pero ¿qué hace Jesús? Carga con el pecado de la persona, hace que Dios vea que esta relación entre Dios y la persona es una relación de paz. ¿Por qué? Porque Jesús está en medio. Porque Jesús ha hecho la paz. Porque Jesús no solamente nos ha justificado delante de Dios, sino que también nos ha dado paz con Dios por medio del lente que es el Señor Jesucristo. Sigamos con la parte teológica, esta parte conceptual. A través de esto, porque estamos justificados y porque tenemos paz con Dios,
es que podemos acceder a la gracia de Dios. Otra vez, ¿qué será la gracia de Dios? Otro concepto. Bueno, por gracia de Dios entendemos un favor, un don inmerecido, ¿sí? Decir que alguien recibió algo por gracia es decir, mirá, no se lo merecía. Ciertamente, el vaso blanco no merece verse celeste porque es blanco. No hay duda de que es blanco. ¿Sí? Pero la gracia de Dios, a través de Jesús, el lente, hace que el vaso sea celeste. Por lo tanto, es un regalo de Dios que Jesucristo nos dé paz con Dios, nos justifique. ¿Sí? Entonces, esto significa acceder a la gracia de Dios. Saber que a través de Jesús tenemos paz con Dios, que a través de Jesús somos justificados y que a través de Jesús tenemos un acceso a ese regalo inmerecido de Dios, que es tener un buen vínculo con Él. ¿Sí? Esto es como la parte teológica. Dice finalmente el versículo 2 que nos mantenemos firmes en esa gracia porque obviamente nos gusta estar en ese lugar de gracia. Nos hace bien estar en ese lugar de gracia. Le da vida a nuestra vida estar en ese lugar de gracia. ¿Sí? Y allí nos mantenemos firmes en esa esperanza de que nos da la gracia de Dios. ¿Sí? Pero ahora va a empezar con la parte bien concreta. ¿Sí? Habló de justificación, habló de paz, habló de gracia, pero ahora va a hablar de cosas bien concretas el texto que tienen que ver con estos conceptos. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos en esto de que algún día vamos a ser como Dios, de que algún día se nos va a extraer esta veta del pecado que tenemos tan incorporada en nuestra vida y vamos a tener una relación mucho más plena con Dios. Desde otra dimensión, ¿sí? Y esto es la esperanza de que vamos a compartir, ser parte de la gloria de Dios, de todo lo mejor que Dios pensó para el ser humano y de todo lo mejor que Dios quiere y desea hoy para el ser humano. Y ahora sí, dice, en esta esperanza que tenemos, nos regocijamos en el sufrimiento. Y ahí aterrizó. Sufrimiento. Bueno, ¿han vivido la experiencia del sufrimiento? ¿Saben lo que es el sufrimiento? ¿Saben lo que es regocijarse o alegrarse? Son experiencias humanas. ¿Saben también lo que es alegrarse? Sí. Es como que el texto bíblico ahora va a traer todo esto conceptual y teológico que habló al principio a la realidad. Y va a empezar por un punto fuerte. Nos alegramos en el sufrimiento. Bueno, yo voy a dejar que el texto bíblico diga lo que tenga que decir, porque ya esa frase a mí les digo que a mí a veces me cuesta mucho alegrarme en el sufrimiento por decir que me cuesta mucho. Me cuesta. Y va a venir como una escalerita en el texto bíblico, como una escalerita de consecuencias, diría yo. Miren, el texto plantea que el sufrimiento produce perseverancia, o que el sufrimiento nos pone en una situación de batalla, de tener que resistir, de tener que plantarse. Que el sufrimiento como que nos desafía, nos impregna, se nos mete, ¿sí? Pero es como que genera una reacción, ¿no? Y una reacción de enfrentamiento, una reacción de pararse frente a ese sufrimiento. O sea que una de las cosas buenas que el texto bíblico ve del sufrimiento es que nos convoca a pararnos, a plantarnos, como decimos, ¿sí? Nos convoca a ser
perseverantes. Esa perseverancia, dice el texto, ahora va la segunda escalerita, como consecuencia nos da entereza de carácter, nos da carácter, forma nuestro carácter, pero nos da esto que uno dice, tiene un carácter fuerte. ¿Qué quiere decir? Es una persona que está plantada y está plantada firme donde está plantada. ¿Sí? O sea que vamos a la catarata, a la cascadita de consecuencias bien reales y bien concretas de nuestra vida que está planteando el texto. El sufrimiento genera perseverancia. La perseverancia genera entereza de carácter, firmeza. ¿Sí? Y la firmeza genera esperanza. Fíjense la escalerita. Del sufrimiento a la esperanza, pero pasando por plantarse con firmeza. Y ese plantarse con firmeza ante el sufrimiento es lo que nos da esperanza. Y estas son cosas superhumanas, ¿o no? Porque frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la pérdida, y a veces es difícil ser perseverante, plantarse. Y si nos podemos plantar, pero a veces nos plantamos medio no muy firmemente y vamos de acá para allá porque no tenemos firmeza. Y si somos perseverantes y nos plantamos con firmeza y tenemos entereza de carácter, y hasta a veces esa entereza de carácter no nos lleva a la esperanza. El texto termina diciendo que esa esperanza que tenemos tiene que ver un poco con nosotros, pero también tiene que ver con Dios. Y fíjense lo que va a decir este texto bíblico de la esperanza. Dice que la esperanza que nos da Dios porque nos ama y porque nos da el Espíritu Santo es una esperanza que nunca defrauda. Es una esperanza que nunca se cae. Es una esperanza que nunca deja de ser. Otra vez, miren cómo afirma la esperanza quien está escribiendo este texto. Porque Dios nos ama y nos dio el Espíritu Santo, esa esperanza nunca nos va a defraudar. Que el amor de Dios esté en nuestras vidas es lo que hace que tengamos esperanza. Que Dios nos haya dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo esté en nuestra vida concreta, real, eso nos da esperanza. Allí se fundamenta la esperanza. Quiero recorrer un poquito también algo que el texto bíblico plantea, en función de que hoy es Domingo de Trinidad. Y he remarcado en este texto bíblico con color las veces que aparece la Trinidad en este texto bíblico. Con amarillo está Dios Padre, con verde está Dios Hijo y con celeste está el Espíritu Santo. Están los tres. Y se repiten varias veces. De hecho, el concepto de Trinidad es el que más se repite en el pasaje. ¿Sí? Se nos habla de Dios Padre, se nos habla del Señor Jesucristo, se nos habla de Cristo, se nos habla de Dios, 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 y se nos habla del Espíritu Santo. O sea que este es un texto en donde la Trinidad como concepto está presente. ¿Sí? Y esta Trinidad, valga el Día del Padre hoy también, además de Domingo de Trinidad, Domingo del Día del Padre, ¿sí? También me da pie para decir algunas cosas. Este Dios Trino es Dios que tiene actitudes de papá y de mamá, de las dos cosas. Y esto lo decimos desde un lugar cultural, ¿sí? Porque Dios, esto es una metáfora, decir que Dios tiene actitudes de padre, o que Dios es padre y Dios es madre, son metáforas, ¿sí? Es una manera de vincular dos realidades, ¿sí?
porque la metáfora de Dios Padre y Madre se queda corta respecto a lo que es Dios. Se queda corta. Como metáfora ilumina bastante, pero no ilumina todo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque Dios tiene actitudes de padre, Dios tiene actitudes de madre, ¿sí? Decir que Dios provee como un padre es decir algo casi del siglo pasado y de la historia pasada, porque hoy hay muchas madres que proveen. Entonces eso no es un rasgo excluyente del padre ser proveedor. Hoy las madres también proveen. Decir que Dios es un ser tierno es decir en el siglo pasado que decir, tiene actitudes de madre. No. Hoy en día hay muchos padres que tienen una ternura inmensa para con sus hijos. La ternura ya no es excluyente de las mamás. Entonces, yo creo que hablar de papá y mamá es hablar de categorías, como para explicar un poco. En realidad, Dios es la suma del gran amor de un papá y de una mamá, que nosotros podemos entender, ¿sí? Ese amor de entrega, ese amor constructivo de papá o de mamá o de ambos, que nos ha hecho personas con esperanza, con firmeza, con carácter, con perseverancia. Entonces, hoy día del papá, hoy día de Trinidad, este texto nos recuerda que el Dios Trino es un Dios Padre, Madre, que en Él confluye lo mejor de todo el amor de un papá y de una mamá. Y finalmente algunas cositas para aclarar, finalmente para este texto, ¿sí? Esta escalerita de consecuencias, esto de que el sufrimiento produce firmeza o produce perseverancia o plantarse frente a las dificultades. Esto de que la perseverancia fortalece nuestro carácter, nos da firmeza. Y esto de que la fortaleza de carácter nos conduce finalmente a la esperanza, es un camino no para transitarlo solo desde nuestra humanidad, sino desde esta compañía del Dios Trino, que nos ama como papá y mamá, como el mejor papá y la mejor mamá, porque nos ha dado el Espíritu Santo, porque ha hecho que a vos y a mí nos habite el Espíritu Santo en la vida, nos guíe, nos oriente, nos acompañe. Y pienso que esto es algo importante de destacar, que esta esperanza que tenemos, porque Dios nos ama, y porque Dios nos habita con su Espíritu Santo y porque Dios nos mira a través del lente de Jesucristo, he nombrado a la Trinidad en la última frase, es una esperanza que no defrauda. No defrauda. Cerrando ya el análisis del texto, miren, como dije, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo se repite 5 veces en este texto, o sea que la Trinidad está perfectamente constatada en el texto bíblico. Nos y nuestro se repite 6 veces, lo que nos habla de que esto es un texto para una comunidad, es para el nos, para el nuestro, para el nosotros. Es un texto bíblico en donde está presente la Trinidad, pero donde está presente la comunidad también, y que se escribe para ser leído en comunidad y para ser vivido en comunidad. Y finalmente, la palabra, después de nos y después de Dios Trino, la palabra que más se repite es esperanza. Esperanza. Fíjense, es un dato no anecdótico. Cuando uno tiene que pensar en el contenido de un pasaje, buscar las palabras repetidas es muy importante, porque saben que el texto bíblico no regala ninguna palabra. Si está muchas veces algo, es porque hay un énfasis. Y el énfasis en este caso es en nos, en lo comunitario,
el énfasis es en el Dios Trino y el énfasis es en la esperanza. Por lo tanto, yo pienso que quienes recibieron este escrito para las y los creyentes de Éfeso tuvieron claro que la fe en Cristo trae paz con Dios y esperanza aún en medio del sufrimiento. Porque Dios, y permítanme aquí también hacer otra metáfora, Dios derrama su amor. Dios derrama su amor. Dios nos llena a través del Espíritu Santo. Y nos llena tanto que eso rebasa. Esto es el amor, una metáfora del amor de Dios en nuestra vida. Esto es una metáfora de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es una metáfora de cómo Dios ha derramado generosamente su amor, su Espíritu Santo en nuestras vidas. Derramar es el texto que usa el texto bíblico. Esto es derramar. Esto es que se llene, pero que vaya fuera del vaso. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotras y con nosotros al darnos su amor. Me pregunto con ustedes ahora cómo puede este texto aterrizar en nuestra realidad. Bueno, yo ya confesé que más de una vez el sufrimiento no me conduce a la esperanza. Hay algo en la escalerita que a mí no me funciona. Hay algo donde me pierdo. Hay algo que tengo que aprender, evidentemente. No me es tan fácil transitar esa escalerita. En algún punto se ve que busco otros caminos. Y este texto, mientras lo pensaba y mientras lo leía y mientras lo escribía y mientras lo compartía con alguien que me dio su retroalimentación también, pensaba, Señor, yo necesito que me conduzcas del sufrimiento a la esperanza. Yo necesito que me ayudes a transitar ese camino. Si esa es la experiencia más saludable que puedo encontrar en tu reino, pues quiero aprenderlo. No sé dónde estaré fallando en esta escalerita, no sé cuál será el peldaño que no puedo subir. No sé cuál será el paso que no puedo dar todavía. Pero bueno, te pido que me ayudes a darlo, que me ayudes a transitarlo, que me ayudes. Para poder transitar del sufrimiento a la esperanza. Y me pregunto con ustedes, te pregunto como persona, ¿qué esperanza necesitas hoy, aquí y ahora? ¿Qué esperanza necesitas como persona hoy, aquí y ahora? ¿En qué camino de esperanza necesitas que Dios te acompañe? Que ese Dios que ha derramado su amor en tu vida y que ha derramado el Espíritu Santo en tu vida, ¿en qué necesitas que te acompañe en esperanza hoy, aquí y ahora? Me pregunto también en qué necesitamos como comunidad de fe esperanza. Recuerden que este es un texto que las palabras que más se repetían eran nos y nosotros. Es un texto para la comunidad. Esperanza para nuestra comunidad de fe. ¿Qué esperanza para nuestra comunidad de fe necesitamos? ¿En qué punto de esta escalera estamos? Si estamos sufriendo algo,
¿Será que nos hemos plantado frente a ese sufrimiento como comunidad? ¿Será que nuestra comunidad está desarrollando entereza de carácter, que está desarrollando firmeza a partir de algún sufrimiento? ¿En qué necesitamos la esperanza del Dios que nos ama y nos da su Espíritu Santo en nuestra comunidad hoy, aquí y ahora? Y finalmente no quiero dejar, por todo lo que pasó esta semana a nivel político, social, judicial, no quiero dejar pasar en qué necesita nuestra Argentina esperanza. ¿En qué necesita nuestra nación esperanza? ¿En qué necesita el pueblo argentino esperanza? En que haya paz social, en que haya justicia, en que haya entendimiento, en que haya diálogo, en que haya reconciliación, en que haya trabajo, que haya gente que no pase necesidades, dignidad, alimento. Creo que la esperanza argentina está un poco maltrecha, ¿o no? Como nosotros, como los argentinos y las argentinas. Y a la luz de este texto me preguntaba, ¿será que Dios podrá derramar gratuita y generosamente de su amor sobre nuestra sociedad? ¿Será que Dios podrá derramar su Espíritu Santo sobre nuestra sociedad? ¿Será que creemos en esta experiencia espiritual? ¿Será que somos capaces de afirmar desde la fe que Dios puede cambiar nuestra situación y que nuestra esperanza está puesta en Dios? ¿Será que lo podamos decir? Yo me lo pregunté muy sinceramente mientras estaba preparando esta predicación. ¿Será que tengo esperanza de que el Señor reconvierta nuestro camino? Y cuando lo miro a Él, cuando lo miro al Dios Trino, me parece que sí. Cuando me miro a mí, nos miro a nosotros, argentinos y argentinas, la veo difícil. Pero el texto me llamó a esto. Este texto bíblico me llamó a esto. Y a decirme, Wilfredo, argentinas, argentinos, comunidad de fe, hay esperanza. Confíen en mi amor. Confíen en que les he dado el Espíritu Santo. Y estoy con ustedes. Y la esperanza que les doy no defrauda. Amén.